Atlantidán, la civilización avanzada que fue borrada de la historia hace más de 11.000 años. Una civilización increíblemente avanzada dominaba el planeta, una ciudad gigantesca llena de templos, tecnología desconocida y riquezas inimaginables. Una civilización tan poderosa que algunos creen que superaba incluso a nuestra, pero en una sola noche desapareció, borrada del mapa, antragada por el océano. Durante siglos, los historiadores dijeron que era solo un mito inventado por Platón. Todo comenzó con un relato antiguo, uno que muchos historiadores consideran solo un mito, pero hay quienes creen que en realidad es el recuerdo distorsionado de una civilización que existió hace miles de años. La historia de la Atlántida apareció por primera vez en los escritos de Platón, alrededor del año 360 a.C., en sus diálogos llamados Timeo y Critias. El filósofo describe una isla gigantesca situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, Atlántida no era una isla cualquiera, era el centro de una civilización increíblemente avanzada. Sus ciudades estaban organizadas en círculos perfectos, conectados por canales gigantescos. Sus edificios estaban cubiertos de metales brillantes, incluyendo uno misterioso llamado oricalco, un material que en aquella época era considerado casi tan valioso como el oro. Pero lo más sorprendente no era su riqueza, era su poder. Platón describía a los atlantes como un pueblo que dominaba gran parte del mundo conocido. Tenían una tecnología y un conocimiento que superaba a otras civilizaciones de su tiempo. Su sociedad estaba organizada, sus ciudades planificadas con precisión matemática, y su poder militar era temido. Sin embargo, según el relato, algo ocurrió, algo tan devastador que en una sola noche la civilización desapareció. Un desastre gigantesco habría hundido la isla en el océano, borrándola del mapa para siempre. Durante siglos, muchos consideraron esta historia simplemente una alegoría, un relato filosófico creado por Platón para hablar sobre la arrogancia de las civilizaciones. Pero hay un problema con esa explicación. Platón no inventaba lugares al azar. En sus textos, el filósofo afirma que la historia provenía de una cadena de relatos mucho más antigua. Según él, el legislador ateniense, Solón, había escuchado la historia siglos antes durante un viaje a Egipto. Allí, sacerdotes egipcios le contaron sobre una civilización perdida que existió 9.000 años antes de su tiempo, una civilización que dominaba los mares y que desapareció de forma repentina. Durante mucho tiempo, esta historia fue ignorada, hasta que comenzaron a aparecer pistas en diferentes partes del mundo. Arqueólogos empezaron a descubrir estructuras imposibles de explicar fácilmente, ruinas submarinas, ciudades antiguas, construidas con precisión sorprendente, y mitos similares que aparecían en culturas completamente distintas. Por ejemplo, muchas civilizaciones antiguas hablan de una gran catástrofe. Los mayas, los sumerios, los hindúes e incluso algunas tradiciones de pueblos indígenas cuentan historias sobre una gran inundación que destruyó el mundo antiguo. ¿Coincidencia? ¿O recuerdo de un evento real? Algunos investigadores creen que la Atlántida pudo haber existido realmente durante el final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años. En esa época, el nivel del mar era mucho más bajo. Grandes extensiones de tierra que hoy están bajo el océano estaban expuestas. Si una civilización avanzada hubiera existido en ese tiempo, muchas de sus ciudades ahora estarían completamente sumergidas. Y eso nos lleva a uno de los descubrimientos más intrigantes. En 1968, cerca de las costas de las Bahamas, un piloto llamado Robert F. Marks y otros investigadores comenzaron a estudiar una extraña formación bajo el agua, una estructura enorme formada por bloques gigantes de piedra alineados de forma sorprendentemente regular. Hoy se conoce como la Bimini Roden. Algunos científicos dicen que es una formación natural, pero otros creen que podría ser parte de una estructura artificial, posiblemente restos de una civilización antigua. Y no es el único lugar. En 2001, investigadores que exploraban el Mediterráneo encontraron enormes ruinas submarinas cerca de la costa de España que algunos relacionaron con la Atlántida. Otros investigadores han señalado lugares como Santorini, donde una erupción volcánica masiva destruyó gran parte de la civilización minoica. La erupción de Tera, ocurrida alrededor del año 1600 a.C., fue una de las más poderosas en la historia humana. La explosión fue tan grande que provocó tsunamis gigantescos que devastaron ciudades costeras. Algunos historiadores creen que esta catástrofe pudo haber inspirado el mito de la Atlántida, pero los teóricos conspirativos no están convencidos. Ellos creen algo mucho más inquietante, que la Atlántida no fue simplemente destruida,
fue borrada. Según esta teoría, la Atlántida habría sido una civilización extremadamente avanzada para su época. Algunos incluso creen que poseía conocimientos científicos y tecnológicos que hoy apenas estamos comenzando a comprender. Se habla de fuentes de energía desconocidas, máquinas capaces de manipular el clima y conocimientos astronómicos extremadamente precisos. Si eso fuera cierto, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó con ese conocimiento? Algunos creen que sobrevivió, que ciertos fragmentos de la sabiduría atlante fueron transmitidos a civilizaciones posteriores, como Egipto o Mesopotamia. Por ejemplo, las pirámides de Great Pyramid of Giza están alineadas con una precisión astronómica sorprendente. Lo mismo ocurre con muchas estructuras antiguas alrededor del mundo. Podría ser que parte de ese conocimiento provenga de una civilización anterior. Otros van aún más lejos. Algunos teóricos sugieren que ciertos gobiernos y organizaciones poderosas podrían haber descubierto evidencia de la Atlántida, pero decidieron mantenerla en secreto. ¿La razón? Si se demostrara que una civilización avanzada existió miles de años antes de lo que creemos, gran parte de la historia oficial tendría que reescribirse. Museos, universidades y libros de historia tendrían que cambiar por completo, y eso abriría preguntas aún más incómodas. ¿Quiénes eran realmente los atlantes? ¿Cómo desarrollaron una civilización tan avanzada? ¿Y qué tipo de conocimiento poseían? Pero quizás la pregunta más inquietante de todas es otra. ¿Qué provocó su caída? Según el relato de Platón, los atlantes comenzaron a volverse arrogantes. Su poder creció demasiado. Y finalmente, según el mito, los dioses decidieron castigarlos. La isla entera se hundió en el océano en una sola noche. Pero algunos investigadores modernos creen que la explicación podría ser mucho más realista y mucho más aterradora. Durante el final de la última edad de hielo, enormes capas de hielo comenzaron a derretirse rápidamente. Esto provocó aumentos dramáticos en el nivel del mar. Ciudades costeras enteras habrían quedado sumergidas en cuestión de generaciones. Si la Atlántida estaba ubicada en una zona vulnerable, podría haber desaparecido bajo el agua. Sin embargo, hay quienes creen que aún quedan restos esperando ser encontrados. En el fondo del océano Atlántico, grandes áreas siguen siendo prácticamente inexploradas. Menos del 20% del fondo marino ha sido estudiado en detalle. Eso significa que enormes estructuras podrían existir, sin que nadie las haya visto todavía. Y cada cierto tiempo aparecen descubrimientos que reavivan el misterio. Ruinas submarinas, estructuras extrañas, mapas antiguos que parecen describir territorios que hoy no existen. Todo esto alimenta una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Y si la Atlántida nunca fue un mito? ¿Y si fue una civilización real, cuya historia se perdió con el paso del tiempo? Quizás, en algún lugar bajo kilómetros de agua y sedimentos, todavía existen restos de esa ciudad perdida en templos olvidados, calles sumergidas, y quizás respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Porque si algo nos ha enseñado el misterio de la Atlántida, es que nuestro pasado podría ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, la civilización que creemos haber construido desde cero no fue la primera, pero en las últimas décadas, descubrimientos extraños bajo el océano han hecho que algunos científicos comiencen a preguntarse algo inquietante. ¿Y si la Atlántida realmente existió? ¿Y si una civilización avanzada habitó la Tierra miles de años antes que nosotros? ¿Y su historia fue ocultada? En este video, vamos a explorar las teorías más impactantes, los descubrimientos más extraños, y la conspiración que algunos creen que mantiene el mayor héroe secreto de la historia humana. Porque si la Atlántida fue real, entonces, todo lo que sabemos sobre nuestro pasado podría estar equivocado. Déjame saber en los comentarios tu opinión al respecto. ¿Qué piensas sobre este gran misterio? Y si realmente la historia que nos cuentan es la verdadera. Si te gustó el video, te invito a pasarte por el canal para que cheques nuestras otras historias sobre teorías de lugares y acontecimientos que pasaron a través de los años. No olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.